Y para analizar las afectaciones que este proyecto de la reforma tributaria tiene en el sector de la distribución de combustibles en nuestro país, saludo a esta hora de la noche al doctor Juan Carlos Vélez, presidente de Fendi Petróleo. Doctor Vélez, buenas noches, ¿cómo ha estado? Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches y muchas gracias por invitarme al programa. Doctor Vélez, bueno, creemos que ya todos los sectores pudieron leer el texto presentado por el Gobierno Nacional sobre la reforma tributaria, por eso hemos venido invitando a cada uno de los gremios afectados eventualmente por este proyecto. ¿Qué pudieron ustedes observar? Finalmente, el tema del IVA del 5% al 19%, ¿cómo los golpearía a ustedes? Bueno, nosotros entendemos que el gobierno requiere de recursos en este momento. La situación fiscal no es fácil y, digamos, de parte de Fendipetróleo respaldamos todas las acciones que está desempeñando el gobierno en aras a buscar recursos que permitan, pues, que la crisis se acentúe. De parte nuestra, pues hemos visto que la reforma tributaria trae algunas normas que de alguna manera pues, van a impactar al sector. Una de ellas es el aumento del IVA del 5 al 19%. La preocupación que nos genera ello es que pues, obviamente se va a producir un aumento importante en el precio de los combustibles. Según las cuentas que hacemos nosotros, el diésel estaría aumentando en cerca de 532 pesos y la gasolina corriente en unos 640 pesos. También se establece en esta reforma tributaria que la sobretasa a la gasolina, que es la que se destina principalmente para el mantenimiento vial de los departamentos y los municipios, pues en esta ocasión no va a permanecer fija como siempre lo ha sido o en los últimos años así ha estado, sino que de acuerdo a esta reforma tributaria va a tener un aumento de acuerdo al IPC año por año y obviamente pues esto ya en unos años podría ser un porcentaje alto del total del valor del combustible en la medida que este más adelante pues pueda caer un poco debido a la disminución de los precios internacionales del petróleo como se prevé. Pero en términos generales pues nosotros, insisto, Fendipetróleo es consciente de la situación por la que está atravesando el gobierno y acompaña y apoya todas las decisiones que vayan en procura de solucionar la situación fiscal por la que atravesamos. ¿Por qué no nos ayuda a entender un poco más cómo funciona el tema de la sobretasa a los combustibles? Porque pues el consumidor, usted sabe, doctor Vélez, va y tanquea el carro o el propietario del bus va y lo tanquea y eso vale, no sé, 9.000 pesos el galón de gasolina, pero no sabe cómo es la composición del precio. ¿Esa sobretasa qué tanto representa de ese valor de los 9.000 pesos por galón? Bueno, la gasolina en el país tiene 5 impuestos. El impuesto a la gasolina, el IVA, que está en este momento en el 5%. Hay un IVA para que se le carga a los distribuidores mayoristas, que es más o menos un IVA sobre 400 pesos. Está el impuesto al carbono, que es otro de los que se ha implementado recientemente. Y por último, la sobretasa a la gasolina. La sobretasa a la gasolina, que también hay sobretasa a la SPM, se destina principalmente a los municipios y a los departamentos. Eso equivale más o menos a unos 1.300 pesos del galón de combustible que está hoy por el orden de los 8.600 pesos, 8.700 pesos más o menos. El total de impuestos hoy en día que se pagan por un galón de gasolina de 8.700 pesos está por el orden de los 2.500 pesos, que es un porcentaje bastante importante obviamente porque eso es casi un 25-30% del total del valor del galón de combustible se va para impuestos. Si en este momento se aumenta el IVA, pues obviamente estaremos pagando casi 3.000, 3.200 pesos en impuestos por galón de gasolina. Ahora bien, los combustibles en el país le generan a la nación y a los departamentos y municipios 6 billones de pesos. El gobierno nacional, ahora con el aumento del IVA, pretende aumentar en 1.5 billones de pesos el recaudo por este concepto del IVA a los combustibles. Por lo tanto, el sector de combustibles líquidos en el país estaría generando cerca
de 7.5 billones de pesos al año al Estado Y en impuestos. si le entiendo bien, doctor Vélez, esa sobretasa a la gasolina, que es más o menos de 1.000 pesos, me decía usted, dentro de todo el valor, de ahora, en este momento es fija, ¿no? Como que no se mueve en el tiempo, siempre son los mismos 1.000 pesitos. De ahora en adelante, con esta reforma, subiría como, no sé, el salario mínimo, otros, los peajes, en fin, teniendo en cuenta el costo de vida, la inflación. Bueno, es un poquito más de 1.000 pesos, o 1.300 pesos, y ha estado fija durante los últimos años, que hoy en día la sobretasa a la gasolina equivale al 14% del valor del galón de gasolina en el país. Entonces, pues la idea es que hubiera seguido fija ese valor, pero la propuesta que se trae en la reforma tributaria es que aumente entonces de acuerdo al IPC año por año, y entonces podríamos decir que a la vuelta de unos 5 o 6 años ya no serían 1.300 pesos, sino que estaríamos hablando de cerca de 1.600, 1.700 pesos solamente por sobretasa a la gasolina, a la gasolina. Sin embargo este es un impuesto muy importante porque es de los impuestos que le llegan siempre de una manera y una fecha precisa a los municipios y los departamentos. Aquí quien es el responsable del pago de este impuesto lo hace de manera exacta y precisa, entonces es uno de los tributos que hoy reciben los entes territoriales que mayor importancia tiene, precisamente porque siempre se ha cumplido con el pago de este, cosa que no ocurre con otros tributos, por ejemplo municipales, como el impuesto predial y el industria y comercio, que pues no todo el mundo los paga tan cumplido como si se paga la sobretasa a la gasolina. Ah, doctor Vélez, pero entonces muy buena esa explicación porque entonces habría una doble presión sobre los precios de los combustibles. Por un lado el IVA y por el otro lado por la sobretasa a los combustibles. Pero ¿habrá algún tipo de cambio en la distribución de esos recursos? ¿Habrá algún impacto para las regiones que, como usted nos explica, los alcaldes se benefician de esta sobretasa a los combustibles? ¿Ellos deberían estar preocupados por algo con esta reforma tributaria? No, por el contrario, pues en el transcurso del tiempo le van a aumentar los ingresos provenientes de este tributo. Pero adicionalmente, en lo que tiene que ver con la sobretasa a la CPM, la reforma tributaria dice que el 50% de esos recursos se van a destinar para el mantenimiento de la malla vial nacional y el otro 50% en la malla vial municipal. Esto es muy importante porque desafortunadamente la sobretasa a la gasolina, que perseguía el propósito de buscar que esos recursos sirvieran para el mantenimiento de la infraestructura vial de los municipios, de los departamentos, se fue destinando a otros menesteres y hoy pues se destina también para el pago de burocracia o para el pago de otros asuntos, y lo que pretende la reforma tributaria es como ordenar un poco este tema, y al menos en lo que tiene que ver con la CPM sí está obligando a los municipios a que esos recursos se destinen para el mantenimiento de la malla vial. En una entrevista anterior, y ya para finalizar, doctor Vélez, pues usted ya nos había, no quisiera repetirle las preguntas, ya nos había contado sobre el posible impacto de estas medidas, sobre las estaciones de combustible, sobre el consumo de combustibles en el país. Pero quiero finalizar preguntándole si, como otros sectores, ustedes viendo que van a ser impactados, también estarían pidiendo que se retire este proyecto. ¿Cuál sería la solución? No, nosotros hemos sido claros con el gobierno, sentido que lo apoyamos y no estamos, digamos, en la tónica de solicitar el retiro del proyecto. Nosotros creemos que se le pueden hacer ajustes, y precisamente entiendo que es lo que el gobierno está buscando hacer, de lograr unas concertaciones con las diferentes fuerzas políticas. Yo fui senador, conozco cómo es la dinámica del Congreso de la República, y obviamente lo que hace normalmente un gobierno es hacer una propuesta, pero lo que se presenta puede salir algo muy diferente, porque para eso está el Congreso, para que allá se tomen las decisiones que impacten menos a la sociedad, que le ayuden más al gobierno, y nosotros pues confiamos que en esa negociación que se haga internamente entre las diferentes fuerzas políticas y ese debate que se surta en el Congreso de la República pueda salir algo importante, porque de verdad somos conscientes que el país necesita una reforma tributaria. Sobre todo el gobierno nacional necesita resolver la crisis fiscal que tiene en este momento. Si la salida de la reforma tributaria es una cosa, si hay otra salida, pues bienvenida también, pero somos conscientes que la situación no es fácil y que en esto debemos rodear al gobierno para que se encuentre la mejor salida que afecte lo menos posible,
a los ciudadanos. Doctor Vélez, muchas gracias, sobre todo muy didáctica esa explicación y seguiremos hablando. Que tenga una feliz noche. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Hoy dedicamos entonces este capítulo de Signo Pesos para hablar del efecto sobre los precios de los combustibles.